La audiencia del caso La Línea fue escenario este día de señalamientos en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. La defensa de los acusados no descansa y el proceso sigue alargándose. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF. Sigue La Línea. A continuación, la nota de la jornada desde Torre de Tribunales. En calidad de agraviado en el ejercicio de la acción, únicamente en el ejercicio de la acción reparadora, en representación del Estado de Guatemala. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti no salió favorecida al pedir que las audiencias las presenciara por videoconferencia en prisión Santa Teresa. El expresidente Otto Pérez pidió que el juez se separe del caso. Gálvez rechazó la petición. Recordó que él firmó la prórroga de la CICIG y mantiene su rechazo hacia la CICIG por llevarlo al banquillo de los acusados. Hoy se reprodujo 14 audios. El Ministerio Público realizará la acusación de cada uno de acuerdo a sus vínculos al cometer los delitos. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Iniciamos esta semana, la etiqueta SF sigue La Línea, porque sigue el proceso del caso La Línea. Hoy en la audiencia en fase intermedia escuchamos pues algunos argumentos de parte de la defensa de los señalados. ¿Está usted a favor de lo que dijo el abogado Calderón? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF, sigue La Línea. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Girin. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Bueno, parecía que nunca iba a llegar, pero reanudamos el caso La Línea, un caso que se ha entrampado por acciones legales presentadas por los equipos legales, por los abogados defensores en algunos momentos. Incluso el juez Miguel Ángel Gálvez reconoció que habían ciertos retrasos por los procesos y la naturaleza de este tipo de procesos legales. Hoy escuchamos al expresidente Otto Pérez Molina, a la ex vicepresidenta también, y también a sus equipos de abogados. La pregunta es, ¿cómo sigue este caso? ¿Qué ha pasado desde aquel abril de 2015? ¿Y qué tan preparada está la defensa de los señalados, Daniel? Bueno, es difícil decirlo. Ahora mismo estamos en la etapa intermedia. Es una etapa pensada solo de una audiencia. Esto es muy importante decirlo. Y está pensada para revisar la parte más formal. No se está decidiendo si son culpables o no, si se nos está decidiendo. La primera etapa era, hay indicios de pruebas suficientes como para ligar a proceso a estas personas, y si tienen o no tienen peligro de fuga, las metemos en prisión, o por el tipo de delito también, obviamente, las metemos en prisión o no. Esa era esa etapa. Y ahora en esta etapa lo que se va a ver es si el MP, en esos 3 meses, 6 meses que le da el juez al MP para investigar, si el MP ha tenido suficiente, obviamente, como dices tú, se ha alargado más por cuestiones de amparos y cuestiones así de la defensa, pero básicamente lo que tiene que ver el juez es si el MP fue capaz de pasar de indicios de prueba a tener un caso más sólido. Para ir a un juicio. Sobre todo, insisto, en la parte formal. Y es en el juicio donde se verá si son culpables o no. Eso es muy importante decirlo. Hay que explicarle a la audiencia esto. No se está decidiendo si son culpables o no son culpables. Se está decidiendo si el caso amerita seguir o no seguir. Y en este punto el juez, que es el mismo juez que dijo si hay indicios, investiguen, podría decir, la verdad es que las pruebas no son sólidas, no fueron ustedes capaces de montar un caso digamos, más contundente contra esas personas, entonces vamos a sobreseer el caso. Bueno, y los abogados defensores no descansan, ¿no? Y Estuardo, se señaló por parte de uno de estos abogados al juez Miguel Ángel Gálvez de no ser idóneo para continuar con el caso. ¿Esto se veía venir, este tipo de argumentos, Estuardo? Sí, este tipo de argumentos es lógico que vamos a ver, primero se utiliza el argumento de victimización, después cuando se pueda se va a utilizar el argumento de misericordia, que es en cierta manera el que está utilizando en estos momentos Roxana Baldetti al decir, mire, yo no puedo venir aquí, tengo que verlo desde allá. O las amenazas, por ejemplo, me están amenazando y están haciendo todo para que yo no venga aquí. El juez creo que fue claro en decir que llegar, ¿verdad? Ya no tiene
privilegio es parte del proceso y va a estar. Pero la lógica de la defensa aquí es, hoy destaparon una parte y es atacar al juez Gálvez. Y atacar al juez Gálvez es, según ellos, debilitar el proceso. Y creo que no solamente el juez Gálvez, aquí va a haber ataque al MP y obviamente va a haber ataque a los investigadores, va a haber ataque a la FESI, y por eso es que cada una de estos entes que están dentro del caso, que es la línea 1, porque hay línea 2 también, ¿verdad? Hay línea 1, que este es el caso, digamos, el caso madre, el caso raíz, el caso que da origen el que originó todo y que originó muchas investigaciones que salieron en el camino y otras que gente se atrevió a decir, mire, aquí pasó esto y se llevó a la investigación. Entonces, que se ataque al juez Gálvez es lo lógico, eso es, hasta extrañaría que no se hiciese. En lugares donde hay jurados, por ejemplo, lo primero que hace la defensa es atacar a jurado por jurado, a cada miembro de jurado por jurado. Aquí, como es un juez, el juez el que tiene que decidir más adelante, ¿verdad? Entonces empezar de una vez a debilitar el caso a partir de quién está ahorita siendo juez y quién podría ser ya en la siguiente fase, que es la fase de juicio. Decían los abogados que el juez ha externado opinión como uno de los argumentos para pedir el cambio. Atento al argumento. Uno de los argumentos que planteó el abogado defensor Calderón fue que como le habían declarado personaje del año, que cómo podía ser que siendo personaje del año y paseándose en medios de comunicación no pudiese, o sea, estuviese en el juicio. Caso. Bueno, es un argumento tan flojo, tan sumamente débil, y que había dado conferencias sobre corrupción. Claro, si el juez, que yo no he escuchado esas conferencias, pero si el juez entró a opinar sobre detalles del caso, todavía tiene cierto sentido. Pero yo dudo mucho que el juez Gálvez haya hecho eso. Y realmente, o sea, un juez perfectamente puede ir a hablar de corrupción y puede incluso introducir algunos ejemplos que son públicos conocidos y que no tienen tanto que ver con el proceso del caso de la línea sin que el juez esté viciado de por sí. Por ejemplo, muchos magistrados o jueces que son docentes no hablan específicamente de los casos, pero sí... Por ejemplo, tema de obstrucción a la justicia, tema de corrupción, tema de impunidad. ¿Cómo vas a impedirle a un juez de dar opiniones sobre la corrupción en el país? O dar opiniones sobre cómo está el sistema de justicia en este momento. O dar opiniones sobre el impacto que ha tenido CICIG en los últimos años. Por supuesto que puede hacerlo. Ahora, eso nos habla también de que hay una defensa chapucera. No sé si ese es el argumento, si notaron bien, el argumento central no es un argumento legal. Eso no tiene que ver nada con ser abogado o no ser abogado, y eso tiene que ver con empujar y seguir presentando el caso como un caso mediático. ¿Y en ese caso mediático tendrá efectos? Y una vez empujando el caso hacia a que es un caso mediático, lo mismo quieren hacer con el caso de los Morales, ¿verdad? El hijo del presidente y el hermano del presidente. Todos quieren, ¿verdad? El primer argumento que utilizan es ataque político. Me están atacando políticamente, soy víctima de un vil y cruel ataque político. Ese es el primer argumento que utiliza. Y el segundo es mediático, son los medios los que no nos quieren. Entonces, ese es el segundo. Y el del juez me parece a mí interesante porque el juez nunca concursó, participó, él no se propuso como personaje del año para principiar. Sí, pero declara el medio, el personaje del año, que ¿sí? Tiene que ver con tu imparcialidad. Y a Trump también lo declararon personaje del año. Bueno. Entonces, pero el objetivo, digamos, más allá de atacar al juez es decirle, mire, el juez está jugando con los medios. Y entonces esa ya es una injusticia para mi defendido. Ahora, ¿eso tiene un efecto en la estrategia? Si lo queremos ver desde el punto de vista mediático, porque en el proceso legal se van a utilizar otras estrategias, creo yo, que les han servido hasta el momento. Y todas valen, todas son válidas, eso hay que decirlo, todas son válidas. Todas son legales, digamos, bueno, lo permite. Lo que pasa es que también, ¿cuál es el núcleo central de tu defensa? Yo creo que ese es el caso. Y creo, y esta es una sensación, porque obviamente uno no está escuchando a cada uno de estos abogados en cada uno de sus casos. Yo tengo la sensación de que muchos abogados considerados buenos, considerados habilidosos, considerados exitosos en el sistema guatemalteco, lo han sido a través de retardar procesos, ser capaces de entramparlos por cuestiones de procedimiento,
ser capaces de votarlos de alguna manera porque por digamos, pies de página de la ley, por decirlo de esa manera, más que argumentar en términos verdaderamente jurídicos y verdaderamente conceptuales el caso. Y esa es la sensación yo constante que tengo, o estas cuestiones de procedimiento o el tema del victimismo. Es que menudo show que está montando la CICIG. Hombre, el show lo montaron ustedes, que estuvieron con esta estructura tantísimos años y haciendo las barbaridades que estuvieron haciendo. El hecho de que el caso se mediatice y que se tiene que mediatizar porque es mediático. Porque es que estamos Miren hablando quién de está algo en el banquillo de los acusados, pues. y estamos hablando de básicamente meter a todo un ejecutivo a la cárcel. Claro que va a ser mediático aquí y en la Conchinchina y en las democracias de mejor calidad. El hecho de que sea mediático no hace que la CICIG sea un ente ajudicial, vamos a decirlo así. Más bien, yo diría que lo contrario. Vamos a ver, si miramos los casos en México, El Salvador, Honduras, Panamá, ahora Ecuador, ahora va a ser el caso de Toledo, que hoy precisamente empezó ya, el caso Brasil, el caso Argentina. Todos son casos mediáticos. Utilizar el argumento de mi cliente es víctima de los medios eso no tiene sentido. Porque no estás argumentando, realmente es un pretexto. Aunque los medios no lo cubrieran, el caso seguiría. Imaginémonos un escenario totalmente opuesto, los medios no cubren, los medios no dan ninguna información de este caso, el caso seguiría. Con cobertura. No, pero tendría el caso que seguir. Hay que decirlo también. ¿De verdad estamos seguros de que si no hay presión mediática el resultado sería el mismo? Yo eso sí no lo tengo tan claro. Eso es un interrogante abierto. De verdad, nuestras instituciones no son tan desde fuertes que empezó como esto, quisiéramos para que Brasil. avanzara. Claro, Si uno no, podría mira, decir, se está mediatizando la Corte Suprema de Justicia, la elección de la Corte Suprema de Justicia, se está mediatizando. Bueno, qué bien que se esté mediatizando, porque si no, son esos 12 metidos en una sala decidiendo entre ellos solitos. Y eso no nos ha ido muy bien, que digamos. Obviamente mediatizar los casos tiene su peligro. Y tenemos que ser críticos también con la clase de carga emocional que se genera, y eso está clarísimo. Hemos hablado muchísimo de la línea de cooptación del Estado y se ve clarísimamente que hay una carga emocional que puede distorsionar buena parte del proceso. Pero en cualquier caso es mejor a que lo hagan a puerta cerrada, porque a saber qué saldría de allí. No sabemos, no estamos seguros de qué resultado tendría. No, estamos seguros que antes les han funcionado los corruptos. Pero en este momento creo que tampoco van a presentar sus argumentos. Claro. O sea, no tiene se que van a ser quedar en esas dos términos líneas. estratégicos, pues no es el tiempo para en la presentarlos. línea de retrasar el proceso legal Sí, con acciones legales y es un costo de mensajes oportunidad. mediáticos. Es un costo de oportunidad. Porque el hecho de retrasar amparo y tras amparo, todo esto, a quien más afecta es al cliente. Porque en ese proceso, bueno, y eso lo explicaba hoy precisamente lo explicaban que ¿por qué se ha retrasado? Porque si no se agota una instancia, entonces no se puede pasar a la siguiente, y si hay siempre instancias que agotar, ahora no llegamos entonces a las fases ahora también hay quienes opinan que esperar o retrasar el proceso pudiera ayudar en algún momento, cuando la coyuntura cambiase en algún punto, a que el viento sople a un... Eso es lo que uno intuye, ¿verdad? Pues, o sea, uno intuye que uno están cree que eso es lo que están esperando. Están intentando atrasarlo, es decir, a lo mejor corren mejores tiempos más adelante. Más adelante. Y ahora mismo sí, CICIG es un tsunami, es un vendaval, está arrasando con todo, pero qué bueno sería si Trump y todas, digamos, las cábalas que seguramente estén haciendo. Me imagino que tendrán sus cálculos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF sigue la línea. Volvemos luego de la pausa.